Cámpora está en el radar de la derecha brasileña porque adelantó que Bolsonaro iba en acá. Y dice, che, uno de los que estuvo hablando mal de mí fue Cámpora en la radio, Germán Abdala. No. Y bueno, cosas que pasan, ¿no? Cosas que Sería pasan, pero lo adelantaste ¿por qué? ¿Qué sabías de Sí, antemano? ya cuando hablamos la semana pasada, bueno, de hecho fue el 11 de septiembre la condena Claro. a 27 años y 3 meses por el Tribunal Supremo de la Justicia Federal Brasilera. Que son indulgentes, porque habían pedido 47, ¿puede ser? Él podía tener un máximo de 43. 43. Buah. Y se hablaba de 30. Terminó siendo 27 y 3 meses. Y además una multa inmediata de 376.000 reales, que son unos $70.000, que lo va a tener que pagar, o ya debe haber pagado, me De su imagino, patrimonio, de su claro. patrimonio, efectivamente. Y bueno, es efectivamente el final de una etapa que se inició en 2022, en la previa y durante la asunción de Lula, que está hoy al mando de la presidencia del hermano país de Brasil, y, y que tuvo condimentos muy jodidos, ¿no? ¿Se acuerdan la ocupación del Parlamento en Brasilia, de la Campe, en Sí, el Congreso? sí, sí. En realidad no en el Congreso, frente al Planalto, al Exacto, Palacio de Gobierno. Plan alto. Al Palacio de Gobierno, un intento de toma, acciones desestabilizadoras en distintas ciudades del país, Sí, aparte con entrega de armas con entrega de armas a personal civil, Exacto. a ciudadanos de a pie, digamos. Una de las cosas que para mí hay que decir de esta condena es que, o que anteceda a la condena, porque la condena es el punto, digamos, definitorio hoy por hoy Sí. de la situación de Bolsonaro frente a la justicia brasilera, tiene que ver con que durante el gobierno de Brasil efectivamente se liberalizó el uso de armas de fuego en la ciudadanía. Como quieren hacer acá. Claro, como acá se flexibilizó la tenencia del uso de armas de fuego. Eso implicó que en la campaña previa a que ganara Lula, Sí. sectores de la ultraderecha brasilera utilizaban las armas como modo para definir diferencias Tremendo. políticas o incluso raciales, ¿no? Porque Brasil es un país que efectivamente tiene un tema todavía no resuelto con la cuestión racial, y hubo mucho ataque sobre todo a personas negras, ¿no? Está bien. Hombres y mujeres, y en la previa. Así que esa es la información central. Lo que también hay que sumar es que fueron 26 años para el general Walter Braga Neto, A eso te que quería era el preguntar. ministro de la Casa Civil y de Defensa, y fue candidato a vicepresidente de Bolsonaro en la elección que perdió con Lula. 16 meses Alexander Ramayem, diputado federal y ex director de la Agencia Brasilera de Inteligencia, la BIN, como la CIDE de Brasil. Y el que salió mejor parado, pero porque fue colaborador de la justicia, o sea, lo que se da figura del arrepentido ¿Sí? en Argentina. Mauro Cid, ayudante personal, asistente personal de Bolsonaro. Sí. La pena fue de 2 años sin cumplimiento de condena en prisión. ¿Por A qué? ver. ¿Qué hizo que decís colaborador de la justicia? Brindó información para llegar a buen puerto en la investigación. Ah, bien, Mucho bien. puche. Claro, Se sí, convirtió sí, en buche. sí. En Bien, este caso, bienvenido, ¿no? Porque Sí, estaba sí. era un hecho absolutamente criminal. Claro. Recordemos dos cosas muy breves. Bolsonaro proviene de las Fuerzas Armadas. Bolsonaro es un militar No retirado. acompañaron las Fuerzas Armadas, solamente No, este no. otro. De ex hecho, mili- las que desbaratan el intento de golpe, finalmente, son las Fuerzas Armadas Mirá brasileñas. vos. Que tienen una historia contradictoria como todas nuestras Fuerzas Armadas. Han sido parte del golpe del 70, donde arranca la dictadura brasilera. 70 o 61. 60. Mucho más larga. Fue una dictadura muy Oh. larga de Brasil. Termina en el 83, Nacho. Termina en el 84, 84. un año después que nosotros. Y el cuento es que después, a lo largo del tiempo y con la vuelta a la democracia, se constituyó un elemento sumamente profesional y desplazado de la vida política del país. Pero a diferencia de las Fuerzas Armadas argentinas, que fueron castigadas en términos de presupuesto, de capacidades militares y demás, en Brasil se siguió invirtiendo fuertemente sobre el desarrollo Pero de ahí, ese componente dentro de la sociedad.
sobre todo por una cuestión estratégica que es la defensa del territorio brasileño, que es un país continente, que está el Amazonas, que está la capa presal, digamos, tiene un montón de intereses, los mismos tenemos nosotros en nuestro país, pero bueno, la vía fue distinta. O sea, Lo que pasa es que ellos tuvieron un día lo tenemos que charlar, ellos tuvieron una fuerte adscripción a la Constitución. Ellos claramente acompañaron toda esta cuestión de la Constitución Nacional, obviamente son militares, los grados de formación todavía no están alcanzando el rango de milicia popular, pero bueno, ya eso es otro. no, de hecho un dato de color, no vamos a profundizar, pero cuando asumió por primera vez Lula, una de las primeras cosas que tomó nota del mundo de las Fuerzas Armadas, de la defensa, de ese mambo, digamos, fue que oficiales brasileños empezaron a entrar en Vietnam, algo que era novedoso para el mundo occidental. En Mira. Vietnam. Claro, a principios de los 2000. Mirá. Mandan a toda una camada de oficiales brasileños, sobre todo por la doctrina de guerra del pueblo que tienen los vietnamitas, que es una guerra de guerrillas, digamos, de grupos muy móviles y difíciles de neutralizar, sería la palabra, Totalmente. aplicada en el territorio del Amazonas. Esa fue como la línea de laburo. Mirá. Nacho, ¿y qué pasó ahora que le pusieron condena a Bolsonaro y se 5 agravó? días después, 5 días después, 5 Un doritos cuadro después. de 5 doritos, descomposición. 5 doritos después, se sintió mal. No, Declararon, ¿Qué declaró pasó? su hijo Flávio Bolsonaro, senador federal de Brasil. Bueno, está en el internado, está con un cuadro, se supone, reservado. Bolsonaro tiene 70 años. Sí, es cierto. Ha utilizado el tema de, no sé si se acuerdan, ataque con cuchillo en la Sí. previa de la elección, que él Sí, gana. obvio, recorrió todos los portales Claro, del mundo. que después nadie puede dar cuenta de que haya sido realmente un atentado, Exacto. sino me pareció más una puesta en escena finalmente y demás. Bueno, Bolsonaro, típico cobarde de la derecha continental, entendemos que está apelando a su salud para zafar de cumplir en lo inmediato la condena que ya pesa Claro. sobre él. Claro, porque la condena era cárcel común. Sí, es cárcel común. Es Esa cárcel común. pena es una de las penas máximas en Brasil y efectivamente sí. Entendemos que él lo que va... Ya está en prisión domiciliaria desde agosto Mira. por otras condenas. De hecho, hoy salió una condena Mira. más por un tema... en una aparición mediática se burló del pelo de una persona, de un afro, No, ay, por favor, y le está muy corrido él. y le cayó una condena por esa situación. Muy gagás, dirían los jóvenes. Sí, pero no es un gaga Bolsonaro, Claro, ese lo es el hace- dato. Claro, Claro. es verdad. Es plenamente Tenés razón. consciente de lo que hace. Tenés Es, razón. es la cara visible de la derecha brasilera. Que bueno, que ahora queda descabezada de cara a la elección del año que viene, si no recuerdo mal, 2026 tiene elecciones presidenciales de Brasil. Y un poco la derecha brasilera, el bolsonarismo, tendrá que reconfigurar su espacio político y sobre todo su dirección política, ¿no? Quién va a ser su referente para enfrentar a Lula o a quien disponga el gobierno popular de Lula de tiene Brasil. habilitada la reelección. Lula podría ser reelecto porque volvió a ser, digamos, presidente después de... ¿Pero cuántos años tiene? No, Lula tiene 70 y largos, no quiero mentir, pero 78 me parece ese número, es muy Ah. mayor. Hay que pensar Eh, un Brasil sin Lula. Bueno, es un poco, lo charlamos ya en varias columnas, las características de la política de nuestros países, de nuestros países, de los movimientos populares, donde las referencias no encuentran relevos, por lo menos de una manera armónica o medianamente Claro. armónica que permita la continuidad. El caso más crítico reciente es el de Bolivia, donde se hizo trizas la experiencia política de Evo y del MAS. Ecuador. Y hoy va a definir la derecha. Ecuador cuando Correa hace el mando a Lenín Moreno y Lenín Moreno tarda 3 minutos en darse vuelta. De revolucionario el nombre, ¿no? Sí, tal cual, de revolucionario tiene el nombre y se alinea rápidamente al bloque de la derecha continental. Increíble, por Dios. Bueno, Nacho, no podemos ocultar, ya es gravísima la situación, no hay adjetivo calificativo para poner. Yo creo que en algún momento el peso mundial tiene que dejar totalmente aislado a Israel, por más que apoye Estados Unidos y este muñecote que tenemos acá de presidente, ¿no?
Sí, bueno, la semana pasada en la columna decíamos que Netanyahu no viene a Argentina, eso es una victoria de sectores de nuestro pueblo sin duda, de Ate Capital también, lo hablábamos en ese sentido. Ahora, en este fin de semana hubo finalizada la Vuelta a España, la Vuelta Ciclística, un evento de masas en España y en Europa en general, y la última etapa se tuvo que suspender, porque el pueblo español, los sectores del pueblo español, se movilizaron y hicieron numerosos cortes en el trazado del circuito final, y eso derivó en algunos enfrentamientos con la policía, pero fundamentalmente en que no se pudiera terminar la Vuelta a España. ¿Por qué? Pasó en el Tour de France también previamente. Es cierto. Porque hay un equipo del circuito mundial de esa especialidad que lo auspicia Israel, el Estado de Israel. Mirá. De hecho, en su malla deportiva dice Israel. Están metidos en todos lados. Sí, claro. Tienen un pie en todos lados. Es un empresario sionista que tiene, entre muchas otras empresas, tiene un equipo de ciclismo que es este. Por supuesto. El Team Israel. Y bueno, eso generó mucha indignación en general en la comunidad, o en un sector de la comunidad europea, y por eso se fue picando, digamos, primero en el Tour de Francia y ahora en la Vuelta a España, digamos, la acción directa sobre visibilizar el problema de Palestina, ¿no? Porque los cortes eran con banderas de Palestina, Totalmente. era libre Palestina, etcétera, etcétera. Debemos decir que además es un deporte que tiene mucho arraigo en esos dos países. Sí, El Tour de y en Francia, Italia, el Giro de Italia. el Giro de Italia, Yo, exactamente. mi abuelo fue ciclista de ruta Ajá. durante toda su vida. Y competía, o sea, no era que solo lo hacía de manera aficionada, Claro. sino que competía, así que desde muy chico me gustó el ciclismo como deporte, el ciclismo de ruta. Mirá. Pero ahora solo play. No. Yo hice jugar rugby. Ah, cierto, juega Claro, rugby. ya lo Hice- contó acá un montón de Hice veces. otro deporte Sí, y jugaba sí. el handball en el colegio. Mirá. Eran los dos deportes. Sí. No era el qué ciclismo. Pero Qué bueno. perdón, No, esto sí, para que sí. no se vaya lo de la movilización en España. Sí. No estamos hablando miles, estábamos hablando de cientos de miles, fue una explosión. Sí, Y realmente sí, que en- ocurre en Europa, me parece que también un dato, ¿no? Ocurre en Europa, bueno, tiene particularidades, principalmente Francia, que es donde quizás las movilizaciones fueron más grandes, Sí. en España también, son donde también hay comunidades de origen musulmán o árabe más importantes, que están plenamente integradas, entre comillas, pero ocupan lugares muy relevantes en su fuerza laboral. Ya alguna vez lo hablamos con la elección de Francia el año pasado, tocamos el tema de costado, todavía no está tanto lo de Palestina, pero efectivamente implica que los gobiernos, el gobierno francés particularmente, tenga que equilibrar sus posiciones Tal respecto de el gobierno sionista de Israel y el pueblo, o un sector de su pueblo que es relevante y que tiene peso demográfico y en la economía del país, que es de origen, que simpatiza con la causa palestina, digamos, más que nada. No, estaba buscando a raíz de lo que dijo Nacho de España, que ayer o antes de ayer en las redes empezó a circular una foto de Esther Esposito, la actriz española de Elite, no sé si vos la tenés, Sí, Nacho. y también salió Javier Bardem, otro actor español ayer hablamos de con Javier el Bardem. pañuelo palestino. Sí, sí. Claro, con la bandera palestina. Lo trajimos con Agus, que nos pareció, esto, bueno como llevarlo a otros espacios, ¿no? En este caso Totalmente, el actor, sí, sí. ella también, Esther, que para mí reúne su público, es otras generaciones, ¿no? Muchos Tal más cual. jóvenes Ujú. que quizás no están al tanto, lo mismo Elegante, no sé si Elegante lo has también, visto. sí, claro, sí. Y bueno, lo comentábamos ayer con Agus, pero por la tarde yo vi lo de Esther Espósito y ahora me cierro un poco con Sí, esto tal que cual. vos traes a la mesa. De hecho, me parece que es lo que, como abría el negro esta parte de la columna, es tan brutal lo que sigue sucediendo en Palestina, en Gaza. De hecho, ahora las fuerzas de defensa de Israel están hace ya varios días bombardeando la ciudad de Gaza, Sí. están obligando al éxodo de su población, que ya vive hacinada en una parte del territorio de la franja. Eso sigue teniendo como consecuencias muerte, hambre, Claro. etcétera, etcétera. Y la comunidad internacional no termina de tomar partido sobre resolver ese conflicto. Ahora, hoy
hay en el Consejo Europeo se está discutiendo un paquete de sanciones a Israel. Bueno, por Suponemos que lo va a vetar Alemania. Alemania Alemania tiene el peso de su historia para tomar sanciones contra Israel. Es terrible, digamos, cómo opera esa situación, que es el Holocausto, claramente. Claro. Es la Alemania nazi que asesinó al pueblo judío, a otros pueblos que habitaban en Europa en esa etapa histórica, Sí, sí. pero principalmente al pueblo judío, sin duda. Y eso hoy implica que España quiere avanzar, Francia quiere avanzar, pero posiblemente una vez más, ya lo hizo hace un par de semanas, solo aceptó no venderle armamento a Israel, a Alemania, que pueda ser utilizado en Gaza. Entonces, para que sepamos, Alemania es el segundo vendedor de armamento a Israel después de Estados Unidos. O sea, no es un vendedor menor. Claro. O sea, es un jugador importante. Pero bueno, para ahora en el paquete de sanciones económicas ya de carácter más general, Alemania lo más probable es que hoy se oponga. Entonces Israel va a zafar una vez más de las sanciones por parte del espacio europeo, que es central para la economía israelí. Pero puede ocurrir que cuando llegue el momento de, bueno, basta, claro, ya Israel ocupó todo Gaza, la discusión es desde otro lado. El problema es ese, que el genocidio continúa y la política internacional no termina de resolverlo. De hecho, el fin de semana el 20 arranca la Asamblea Anual de Naciones Unidas. Lo dijimos la semana pasada, pero la situación sigue siendo la misma. No hay garantías de que la Autoridad Nacional Palestina pueda participar y tener voz en la Asamblea Anual en un momento clave de su historia, ¿no? No, que en la ONU, también lo comentábamos ayer, en el caso de Argentina, votó en contra. Sí, Argentina, desde que está Milei, guerra toda. Sale de su principio, algo que nosotros hacemos, siempre los compas de Cancillería lo dicen y nosotros lo decimos acá. Argentina tiene una historia muy importante del derecho a la autodeterminación de los pueblos y de la no injerencia en asuntos de cada país o de cada continente, salvo cuando son situaciones de genocidio o realmente de violación. Somos creadores de esa doctrina. De crímenes de lesa humanidad, etcétera, etcétera. Pero Milei lo viene violando, o a esa tradición la viene violando sistemáticamente desde que es presidente. Nos pone en un lugar horrible, porque fueron solo 11 países los que bancaron la posición de y eso es un peligro, Israel, ¿no? También a nivel internacional, porque nos posiciona en un lugar en donde podemos ser blanco de ataque. Indudablemente, ya lo fuimos. Claro. Cuando el turco tuvo la loca idea de mandar tropas al Golfo, rompiendo los acuerdos con quienes en parte lo habían llamado el gobierno, que era un sector sobre todo de Siria principalmente. Y tenemos que tomar eso de ejemplo, sí, claro. ¿no? Como que... No tanto Irán, aunque Irán después aparece como jugador. Entonces, para mí hay algo difuso en esa historia. Tuvo consecuencias graves, como fue la embajada de Israel y Iramia, ¿no? Totalmente. Esto que pregunta Cami es tan central del rol de Argentina. Le erramos a todas. Le vendimos armas a un país contra el que nos ayudó en Malvinas. O sea, en el conflicto Perú-Ecuador, Perú nos había ayudado con Malvinas, le vendimos armas a Ecuador. Y Ecuador nos puteaba porque las armas que le vendimos no servían ni para espiar. ¿No? Esas cosas tienen estos presidentes liberales de derecha jodidos. Y a mí lo que me preocupa, Nacho, y acá quiero centrarme en esta mirada que vos tenés, que mezclás mucha historia en este momento y las condiciones que se dan, porque por menos de esto se han creado cuerpos de paz y se interponen en el medio de la zona de conflicto y garantizan por lo menos que cese el ataque de uno a otro. Totalmente. Digo Yugoslavia, el ejemplo más importante reciente es Yugoslavia. Claro. Donde rápidamente había cascos blancos para pacificar el territorio. Exactamente. Previo bombardeo de la OTAN de medio país, ¿no? O sea, pero bueno, Israel sigue gozando impunidad en tanto en cuanto Estados Unidos no varíe su posición respecto de lo que pasa en territorio de Palestina por una razón muy relevante, es que en el Consejo de Seguridad de Naciones Unidas
uno de los países que tiene veto es Estados Unidos, y sistemáticamente veta cualquier tipo de iniciativa que tengan los otros integrantes permanentes del Consejo de Seguridad de Naciones Unidas en contra del Estado de Israel, digamos. O sea, es como una posición irreductible, digamos. No tiene que ver con una cuestión racional, tiene que ver con una cuestión de Estado para Estados Unidos, Claro. de que implique Israel en esa zona del mundo. O sea, Sobre todo el poder económico que tiene Israel. bueno, y el poder económico, pero también el poder militar, geopolítico, su lugar está en Medio Oriente, Israel, domina militarmente hoy esa zona del mundo donde pasa mucho el petróleo que el hemisferio norte necesita para funcionar. Y ese es el principal, también uno de los principales ejes Obvio. de disputa. Sí, claro. Ponete Sí, sí a que pensar qué es lo que está pasando por ahí beneficia a Estados Unidos y te vas a dar cuenta que qué lado se va a poner. Si no, Seguro. ¿cómo seguro. entendés? No fallan. No fallan. Cuando nos volvamos a encontrar, te vamos a pedir por qué han aparecido acciones contra Estados Unidos. Por ejemplo, Colombia ha tomado decisiones, la ley recién, no te quiera creer que Conta, ¿de qué, negro? no le comprar, viste que Colombia. Petro, vi la medida de Petro. Sí. Colombia, ¿Qué pasó? hasta la llegada de Petro, casi era una base de operaciones de Estados Unidos. El 6 tema bases norteamericanas Exacto. tenía, pero igual tiene algunas. No, Sí. no es que se fueron todas. Pero no le compraría, por ejemplo, armas, que es un dato No. de Además, Colombia era uno de los grandes clientes de armamento de Israel. Eso también Petro lo termina. Y ya que lo metiste a Petro cortito, hoy, o ayer en realidad, a raíz del tema de Venezuela, las lanchas, la flota norteamericana en las costas de ese país, Petro lo que dice es que en las investigaciones que tiene el Estado colombiano respecto al narcotráfico, que tiene un par, ¿no? Sí. Hay Un par. una historia reciente. El cartel de los soles, que es ese que invoca a Estados Sí. Unidos como asociación ilícita, que está maduro y todo, digamos, Sí. no existe en esas Eso investigaciones. lo leí también, Así como que es algo medio ficticio, como que no está... Porque es el Estado venezolano. Claro. pero, todos los ministros, todos Claro. y son parte de un cártel que teóricamente exporta droga a México, a Estados Unidos y Canadá. Por eso me duele lo que está pasando con el pueblo palestino. Porque ya, ¿qué más tenés que mostrar? Yo cuando veo las imágenes del pueblo palestino huyendo de la franja con las peores condiciones, no es que te vas ordenadamente. No. Es que me parece que no hay que mostrar más nada, sino que falta accionar. Exacto. Porque ya se sabe lo que está sucediendo, o esto es como opinión personal. Sí. Me parece que todos lo saben, después ahí estará quien elige ver, y hablo de los países en general, ¿no? Coincido. Elige ver y tomar acciones, esto de no le compramos más armas a Israel, cortamos relaciones Tal cual. que haya, o seguimos como si nada, y no, ok, yo le sigo comprando, vendiendo. Me parece que va más por ese lado. Sí. Un sí, día nos tenemos que sentar a pensar como comunicadores y comunicadoras qué rol juega la industria del entretenimiento Ajá. en poder de estos mismos sionistas. Miren todo el aparato propagandístico, quiénes lo manejan, quiénes son los productores y quiénes tienen la guita para construir los relatos. Totalmente. Ahí está, Ujú. ahí está. Y eso que decís vos, Re. tenemos que empezar a llamarle al de Alemania, al de Francia, al de Italia, y decirle, bueno, muchachos, están matando a la gente acá. Bueno, la semana pasada hizo FATPREN una iniciativa aprovechando el ¿Sí? Día Internacional del Periodista, que fue el 8 de septiembre. Si no- te vi ahí, sí. La Federación de Trabajadores de Prensa hizo una actividad con el embajador de Palestina, un poco visibilizando la problemática, pero una de las cosas que planteaban los trabajadores y trabajadoras de prensa es efectivamente los problemas que implica para ese sector hablar de Palestina, porque las patronales te aplican automáticamente censura o despido, digamos, ¿no? Muy Claro. buen dato, muy buen dato. Ujú. ¿Y qué pasaría, uruguayo, brasileño, peruano o argentino, si en vez de haber agarrado los barcos para el mundo árabe, venían y decían, no, vamos a hacer acá el barbudo dio las coordenadas, que acá está la tierra prometida, y se nos quedaban acá con Buenos Aires, Entre Ríos. No, y pues, cuando miro el desplazamiento del pueblo palestino,
cómo era Palestina y cómo lo fueron desplazando Sí, y claro, desplazando, desmembrando. me producía una situación, una tristeza. Digo, che, muchachos, miran para el otro lado. Bueno, Nachito, excelente. ¿Vas a la marcha? Gracias. Voy ahora a la marcha, en un rato estamos por ahí. Por convicción, por concepción y por constancia, militancia. No, porque nuestra ATE. No, ATE, primero que ATE va, indudablemente, pero además me parece que es un lugar donde tenemos que estar todos y todas los que podamos ir, por los jubilados, por la educación pública, por la universidad pública, Por la salud. por la salud. Sí, obviamente. Me parece que hay motivos suficientes, me parece que es una etapa en la cual hay que empezar a intentar unificar las luchas que da nuestro pueblo, porque lo de Milei no se aguanta más, esa es la realidad, y hay que derrotarlo. En las urnas es un pasito, falta un poco, pero en las calles es el lugar donde hay que estar a diario para construir esa victoria. Nacho Cámpora, nuestro columnista internacional y también de política.